Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos iniciando la segunda clase de nuestro tercer módulo del curso. Vamos a trabajar en torno a la conducción de la secundaria y la construcción de autoridad pedagógica. La verdad es que cuando uno habla de autoridad pedagógica y tiene como invitada a Perla Selmanovic, es, no sé si más fácil, pero sí es muy gratificante. ¿Por qué? Perla ya se va a presentar, pero Perla hace muchísimos años viene trabajando, investigando, enseñando en torno a la construcción de la autoridad pedagógica en nuestras escuelas, desde múltiples perspectivas. Perla es psicoanalista, Perla es docente, trabajó muchos años en la formación con directivos, fui parte de su equipo, así que voy a dejar que ella se presente con lo que actualmente o el último tiempo viene haciendo, pero sí quiero decir que vamos a conversar con Perla, que hace rato viene pensando en esta fascinante, nada fácil, tarea de construir autoridad pedagógica en la escuela. Bienvenida, Perla. Bueno, muchas gracias a ustedes que están escuchando. Y bueno, para presentarme, digamos, en relación a este tema, efectivamente, mi cruce entre psicoanálisis y educación viene de muy larga data, son mis dos amores en términos profesionales, y trabajo justamente en ese cruce pensando las escenas del malestar, allí en donde las cosas no andan, que es algo inherente a la vida y también al trabajo educativo y en particular en lo que estamos ahora conversando, en el trabajo de los directivos. Perla, digo, como primer pregunta, ¿qué tiene que saber alguien que asume el lugar de la conducción en torno a estas cuestiones que empezaste a esbozar? O sea, ¿qué cuestiones nos interesa poner de relieve para pensar, para debatir, especialmente para quienes toman el desafío de ser en muy poco tiempo quienes van a conducir una escuela secundaria? Bueno, vinculado con lo que yo traía, ¿no?, respecto de las escenas del malestar que ocurren, ¿no?, es mi foco, es estar advertidos que no va a ser sin obstáculos. Ya estar advertidos de que asumir esa función, ese rol, que no es lo mismo, ahora me voy a detener un poquito en eso, asumir ese encargo, que tampoco es lo mismo, encargo, rol, función, son tres cuestiones que me interesa por ahí desplegar un poquito. No es sin obstáculos y parece una verdad de Pedro Grullo, pero muchas veces cuando estamos justamente frente a la necesidad de responder a los encargos que para un directivo son múltiples, vienen de distintos lugares. ¿A qué llamo encargos? ¿Qué me encarga? ¿Qué me encarga el currículum? ¿Qué me encarga una reforma curricular, ¿no?, que la provincia está en ese desafío? ¿Qué nos encarga la política pública en relación al currículum y más allá del currículum? La convivencia, ¿no?, en una sociedad a la que le cuesta tanto convivir. Exactamente, exactamente. Entonces, hay muchos encargos, también hay encargos que no son tan visibles, que son los encargos de la comunidad en la que trabajamos, ¿no? Y esos encargos se convierten en mandatos, ideales y no tanto en demandas. Y ahí, entonces, esas como dos grandes cuestiones. ¿Por qué me interesa diferenciar el encargo, ¿no?, del rol? Bueno, acá ustedes están por asumir, digamos, están preparándose para asumir un nuevo rol, el rol directivo, ¿no es cierto? Y van a estar, digamos, enfrentándose con todos esos encargos, en el nuevo rol. Ahora, lo que se les pide en esos encargos, a este rol, es que las cosas funcionen de determinada manera, ¿no? Y hay ideales, hay mandatos, y ¿dónde queda? Y ahí pongo un signo de pregunta, el deseo, que es algo, ¿no?, que también está en juego en
el rol y en la autoridad, en el autorizarse, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo, el encargo, con esa complejidad, ¿no? Ustedes se van a someter a múltiples, ya lo saben, porque también como docentes, múltiples encargos, pero acá aparece a este rol un encargo particular también muy importante, que es el trabajo con colegas, con otros docentes que quizás hasta hace un ratito, como bien se plantea en la clase, que van a tener la oportunidad de leer y de desplegar, bueno, eran compañeros. Y eso también es un trabajo muy importante, que es esos encargos que aparecen explícita e implícitamente en el vínculo con los docentes. Sí. Nombraste en un momento, hablaste de autorizarse, y yo quería justamente, y con vos, hacer foco ahí, ¿no? Pensar y construir autoridad pedagógica como autorización. ¿De qué se trata eso? Bien, entonces voy a retomar del tercer elemento, que es la función, bien, que el rol bien. No es la función, porque el rol es algo que nos adjudican. Ahora, la función se verifica por los efectos. Hay función, algo funciona por los efectos que produce. Y esa función tiene que ver con la autoridad y la autorización, pero en una doble vía, que es una de las tantas encrucijadas de este rol, que es autorizarse, un proceso de autorizarse, es decir, hacerse autor, hacerse autora de cómo se reciben esos encargos y cómo se los traduce, y también algo fundamental, que es quizás lo más novedoso y desafiante para un directivo, que es trabajar para que se autoricen los docentes que tienen a cargo ese equipo de trabajo, que no es un equipo de trabajo desde el vamos, es a construir. Y la autoridad también es a construir. Es esa idea de lo que encierra la palabra, el significante autoridad, que es hacerse autor y hacer autor al otro. Sí, está bueno. Yo siempre también recuerdo esta idea, hacer autor al otro, aumentar al otro, ¿no? Qué interesante pensar quién va a ser dire como alguien que puede aumentar a los otros. Y cuando digo los otros también me aparece algo fundamental que sé que vos trabajaste mucho y que lo hemos conversado en otras ocasiones, que es justamente, se asocia rápidamente la tarea de quien conduce con una acción solitaria, con hacerlo en soledad, con algo individual. Y la verdad que en estos tiempos de exacerbación del individualismo, interesante pensar la condición colectiva, ¿no? Del trabajo de quien dirige. Y ahí también me parece que hay una pregunta para vos. Bueno, este es un punto importante donde vos estás trayendo algo que es importante, que es en esta época, que cuando la autoridad pedagógica es algo que viene desde siempre. Sin embargo, no se lo nombraba antes. ¿Desde cuándo se lo empieza a nombrar? Cuando algo de la autoridad empieza a declinar en la época, y no solo en educación, en todas las figuras tradicionales, modernas, de la autoridad. Entonces, en ese punto, el poder pensar en autorizarse supone ubicarse en este tiempo, en esta época, en donde circulan discursos, por ejemplo, en relación a la crisis de autoridad, y hay nostalgias respecto de una supuesta autoridad fuerte que se perdió. Y es interesante leer ahí a los sociólogos, a los antropólogos, donde nos traen la idea de que es un mito, en realidad, es un mito. Y frente al desasosiego que supone esto que dicen muchos docentes y también directivos, no tenemos autoridad, ¿no es cierto? Es, bueno, ¿por dónde encararlo? Cuando hay un contexto en donde todas las figuras de autoridad han perdido el lugar de suyo, que era por el rol. Por eso traía lo del rol, ¿no? Entonces, el rol ya no alcanza, calzarse el guardapolvo no alcanza para ser la autoridad.
La autoridad es una relación y es una atribución. Y cuando esa atribución no está dada desde lo social, ¿no?, requiere que haya una construcción colectiva, que es a lo que vos apuntás. Entonces, ¿cómo construir? Y esa es una gran encrucijada. ¿Cómo construir una autoridad con docentes y autorizarlos cuando estamos en un tiempo en donde las referencias están cuestionadas, están tambaleantes, en donde las referencias se encuentran en Internet, en Google, en el TikTok y en todos los dispositivos que hoy nosotros como directivos o como docentes o como profesionales tenemos, o las familias, los chicos también y las chicas tienen a mano. De modo que la cuestión de la construcción con otros es fundamental. Y además porque, aunque no era visible en otros tiempos, lo que decía recién, la autoridad es una relación afectiva, decía Sennett, es una relación afectiva. Quiere decir que yo, aunque soy, entre comillas, la autoridad de la escuela, si vos que sos el docente no me la atribuís, yo no tengo autoridad. Es decir, la autoridad entonces es una construcción de cada quien, pero no es sin otros. Perla, yo seguiría, pero no sabes cuánto rato más, pero no tenemos más tiempo. Pero recién mencionaste a Sennett, que es parte de la bibliografía que tenemos para estas clases y para este módulo. La verdad es que, primero agradecerte mucho, y la verdad, mejor que nos quedemos con las ganas, como me pasa a mí ahora, de escuchar mucho más a Perla. ¿Para qué? Para seguir, en todo caso, a partir de lo que acá está planteando Perla, meternos en la clase, leer la Biblia y seguir conversando con los colegas en este curso en torno a la construcción de la autoridad pedagógica. Te súper agradecemos y bueno, ya nos iremos encontrando. ¿Me permitís un spin-off? Pero más bien, dale, cerrá vos. Dejé algo ahí picando, que es la cuestión del deseo. Dale. ¿No? Y lo dejo abierto porque esa construcción de autoridad, de atribución de autoridad y de autorizarse, cuando hay tanto mandato y tantas demandas cruzadas, cuando queda perdido el deseo, también queda perdido el deseo en relación al saber, que es el corazón del trabajo, del vínculo de construcción colectiva entre docentes y directivos. Bueno, lo dejamos con eso y también está dando pie, Perla, otro texto de Máximo Recalcati, justamente también nos dice, psicoanalista como Perla, nos ofrece también seguir ampliando algunas cosas que tienen que ver con el deseo en la escuela y en este caso el deseo para quienes tienen que conducir la escuela y enseñar en las aulas. Gracias y nos seguimos viendo.